Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por hacerse presente, por participar de la clase de hoy. Eh, Gracias, Jere, por dejarme, digamos, compartir algunas cositas. La clase va a quedar grabada, así que pueden después recurrir a ella, le vamos a dar acceso al link. La idea de la clase de hoy es no, no va a constituir una clase teórica, ni tampoco va a constituir una clase práctica. Vamos a tratar de suplir de alguna manera lo que es laboratorio, que a ustedes lamentablemente por las condiciones en que se dio este cursado no pudieron darse de esa manera. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de introducir lo mínimo que nosotros estaríamos o tendríamos que hacer en un laboratorio para medir un amplificador clase B y las condiciones de ese RAM. Por supuesto, al igual que en el laboratorio, vamos a hacer una mínima introducción teórica para ir viendo eso. No sé, Jeremías, si quería acotar algo, si no ya continúo con la clase como corresponde. No, Víctor, metele para adelante, solamente que ahora cuando termine toda la presentación tuya, los que tengan dudas respecto a lo que era la primer parte de toda esta guía de amplificadores de potencia, lo que era clase A, que vimos con los problemas, anoten nomás y ahora después de eso seguimos con la ronda de consultas habitual que solemos tener los jueves. Digo por si alguno tenía alguna duda respecto a eso. Dicho eso, metele nomás, Víctor. Bueno, está. Primero les voy a capaz que Jere tu micrófono por ahí hecho. Lo primero vamos a charlar, se les voy a decir cómo vamos a organizar la clase para que no se asusten. Primero vamos a charlar un poco de amplificadores clase B, de lo que ustedes ya tienen visto y para que conozcan las distintas tipologías. Y después vamos a ir con un clase B que es fácil de construirlo, que se llama clase B por simetría complementaria, en el cual vamos a hacer las medidas como si lo hubiéramos hecho en el laboratorio. Pero primero vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de clase B, cómo se implementan en la práctica, y de eso mayormente no vamos a hacer cálculos, los vamos a ver. Así que no se asusten, pero me parece bueno que hagamos una introducción para que ustedes vean un poquito más o amplíen lo que ya están viendo. Algunas cosas yo sé que les faltan todavía, ustedes no vieron lo que es configuraciones compuestas. Así que, por ejemplo, el caso del amplificador diferencial que vamos a ver, a lo mejor les llama un poco la atención, aunque creo que algo ya vieron. Bueno, por eso les decía, vamos a repasar un poquito, no se asusten, por ahí en el circuito aparecen más resistencias de las que ustedes a lo mejor vieron en la teoría o en el práctico. Tienen la misión de polarizar mejor al dispositivo o evitar oscilaciones y demás. Acá tenemos un clase B. ¿Se ve la presentación, no es cierto? Eso nomás quiero que alguien me confirme. Sí. Sí, ingeniero, bueno, sí se ve. Acá tenemos un clase B típico en el cual se puede ver un transformador de salida y un transformador de entrada. El transformador de entrada lo que hace es, con la señal de entrada, con la excitación de entrada, en este caso está dado por la fuente B2, y dado que tiene dos devanados en el secundario, fíjense cómo están los puntos homónimos, yo tengo dos señales desfasadas, dos señales idénticas, desfasadas 180 grados, que me permiten a mí excitar a dos transistores, fíjense en este caso dos transistores NPN los dos, y esos dos transistores conducen cada uno 180 grados y un poquitito más por esta polarización que le estoy haciendo acá. Pero el clase B puro, cada transistor lo que haría es conducir 180 grados únicamente. Y la otra, y al poner dos transistores, el clase B podríamos considerar que ya es la mitad de este amplificador. Sin embargo, el clase B completo para los 360 grados, lo que hago es colocar los dos transistores. Por eso necesito este desfasador para que medio ciclo me permita conducir uno y otro medio ciclo el otro. Y a su vez, mediante esta polarización, lo que hago es que conduzcan los 180 grados y un poquitito más, permitiendo un solapamiento, y de esa forma evitando lo que se llama la distorsión de cruce por cero, que también ya la vamos a medir un poquito
mejor en lo que sigue, pero ya, como le estoy contando, te voy a hacer primero una introducción de lo que es las distintas configuraciones de clase B que ustedes van a poder ver por ahí en los circuitos, lo van a ver en la práctica, entonces quería empezar por ahí. Bueno, entonces acá tenemos el desfasador, tenemos un transformador que me da dos señales desfasadas a 180 grados, tenemos dos transistores del mismo tipo, en este caso dos transistores del tipo NPN, y después tenemos un transformador que nuevamente cumple la misión de alguna manera complementaria a esta, de unir las dos partes y generar una sola salida para la carga. En este caso puse 8 ohm, sería la carga de un parlante, la carga típica de un parlante. Bueno, como ven, acá estoy trabajando en un simulador que se llama Cooks, que más de una vez creo que ya algunos se lo mostré, pero ustedes pueden probar esto en cualquier simulador. Acá aparecen unas resistencias de emisor que las pongo con el fin no solamente de polarizar, sino también de linealizar un poquito el sistema. Si no, recuerden que lo que uno tiene acá en la base, la habrán visto el profesor Ricciardi, es básicamente la resistencia beta RE, pero esa resistencia no es lineal, porque la resistencia en realidad es el diodo, después no se polariza, y con esta resistencia yo en realidad estoy perdiendo un poquito de potencia. Usted normalmente acá pone un capacitor, estoy perdiendo un poquito de potencia, estoy ganando linealidad. Esas cositas ya exceden un poco ahora en lo que va a la charla, pero les cuento para que entiendan por qué están puestas en el camino emisor. Bueno, acá tenemos la salida típica de este amplificador, se pueden ver, estamos aplicando acá una onda senoidal a partir de la fuente B2 y recuperamos sobre la carga, estamos midiendo con un voltímetro, y esto lo decía el osciloscopio. Como ven, acá tengo una señal casi de 3 voltios pico, 3 voltios pico, o sea, casi 6 voltios pico a pico, que se relaciona en la carga, y como vemos una senoide que aparentemente no se ve con demasiada distorsión, o sea que es un amplificador bastante lineal. Bueno, este amplificador ya muy poco se utiliza porque justamente tiene la dificultad, costo y peso de los transformadores. El transformador es algo que generalmente es grande, sobre todo lo que es para electrónica integrada, y por lo tanto trata de evitárselo. Cuando usamos dos transistores del mismo tipo, en este caso dos transistores NPN, este transformador es difícil eliminarlo, el transformador de potencia. Sin embargo, lo que podemos hacer, acá nosotros necesitamos solamente dos señales desfasadas, y hay muchas maneras de encontrar o de obtener estas dos señales. Una de ellas, que yo creo que es así, ustedes la vieron en la clase, y voy a empezar por ahí, es el sistema de desfasador. Este sistema de desfasador, que yo creo que lo vi en las dispositivas del profesor Ricciardi, consiste, fíjense que a simple vista parece un amplificador clase A, no lo es un amplificador en el cual trabaja tanto con salida como seguidor emisivo como de emisor común. No es ni uno ni otro. Si yo tengo acá un capacitor o pongo una resistencia chiquita, acá esto sería un amplificador como lo que ustedes están viendo. Pero, ¿qué característica tiene esto? Fíjense que la resistencia de colector es igual que la resistencia de emisor. Y yo voy a polarizar esto aproximadamente para que caiga un tercio de la tensión acá, un tercio de la tensión en el transistor T1 y un tercio de la tensión en el colector. De esta manera tengo una excursión en cada una de ellas. Cuando yo aplico una señal en la base del transistor, acá el colector va a tender a irse a una tensión menor y el emisor a subir. La corriente que tengo, la corriente de colector, si el transistor tiene una ganancia suficientemente alta, es prácticamente la misma que la corriente de emisor. Entonces, por lo tanto, la amplitud de salida, tanto en el colector como en el emisor, va a ser la misma, porque va a ser I de colector por R de colector, y acá abajo tendríamos I de colector por R de emisor. Pero la diferencia es que van a estar desfasadas 180 grados. Mientras esta tensión va a tender a subir, la tensión de colector va a tender a bajar ante un aumento de la tensión o de la corriente de base. Eso me va a generar dos señales que van a estar desfasadas 180 grados. Bueno, nuevamente acá lo que hice una simulación para que se vea eso.
Y acá podemos observar, esta es la tensión del colector y acá tenemos la tensión del emisor. Y pueden verse que obtengo dos señales desfasadas 180 grados y entonces este tipo de desfasador es adecuado para excitar un amplificador clase B. Si nosotros volvemos a nuestro amplificador clase B, y por eso le hice así para que ustedes no se asusten, porque fíjense que acá aparece un circuito ya bastante cargado, que por ahí se pueden prolijar, pero uno lo va tocando y queda bastante cargado. Sin embargo, vamos a tratar de ver esta parte. Ven que no se modificó el amplificador clase B como nosotros lo vimos inicialmente, que sería este de acá. El amplificador clase B no tocamos. Sí, lo que se hizo fue colocar colocar acá este desfasador. Acá está la resistencia de colector, la resistencia de emisor, la polarización de base y la fuente de excitación. Y lo único que hubo que hacer es separar con estos capacitores, con C1 y C3, separar porque el potencial al cual está el colector y el potencial al cual está el emisor es distinto del potencial al cual requiere, potencial de continuo que requiere la polarización de los transistores T3 y T4 que corresponden al amplificador clase B. Entonces, estos capacitores, junto con la resistencia R3, R4 y esta resistencia R10 y R11, lo que hacen es polarizar, así como ustedes polarizan el amplificador clase A, polarizar para un punto de conducción. La diferencia es que acá, por eso decimos esto es AB, le doy una polarización menor de la que estaría dando en un clase A, porque tiene que conducir menos de los 360 grados, pero le doy una polarización similar a clase A, nada más que permita, no queda una conducción todo el tiempo como en el clase A, y los acoplo con un capacitor a cada una de estas señales desfasadas 180 grados. Bueno, ahí el resultado que tengo es muy parecido, o sea, si bien el cálculo de esto es bastante difícil y no lo vamos a hacer, tampoco es nada del otro mundo, o sea, uno puede consultar en la bibliografía, pero uno obtiene nuevamente, como vemos acá están las dos señales desfasadas, y la salida del amplificador también está aproximadamente en 3 voltios de pico, y la salida nuevamente tenemos la senoide que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces esto sería un amplificador clase B. Lo único que hicimos es eliminar uno de los transformadores, que es el transformador de excitación, lo reemplazamos por un desfasador en el cual la diferencia que tiene con un clase A es que la resistencia de colector es igual a la resistencia de emisor. Este desfasador sirve para otras cuestiones en el cual yo necesite dos señales desfasadas 180 grados. Bueno, otra alternativa para lograr dos señales desfasadas 180 grados es el amplificador diferencial. El amplificador diferencial todavía creo que ustedes no lo vieron, o capaz que sí, lo van a ver en lo que es configuraciones compuestas, pero nosotros lo vamos a ver solamente con el fin de poder explicar su uso en el amplificador clase B. El amplificador diferencial, si pueden ver, son como si fueran dos amplificadores clase A. Acá tengo uno de ellos, su resistencia de colector, el divisor resistivo que me polariza la base. Acá tengo otro igual, su resistencia de colector, el divisor resistivo que me polariza la base. Pero, ¿cuál es la diferencia notoria que tengo acá? Que los dos amplificadores están conectados a una única resistencia de emisor. ¿Qué hace eso? Que si yo tengo un aumento de tensión en el transistor T3, por ejemplo, en la base, tengo un aumento de la tensión de base, este transistor va a conducir más, la tensión de emisor va a tender a subir, pero al subir la tensión de emisor, como este punto se mantiene constante en T4 en la base, al subir la tensión de emisor, la diferencia de tensión emisor-base del transistor T4 y con ello la corriente de base del T4 va a disminuir. Por lo tanto, cuando la corriente de colector en T3 aumenta, la corriente de colector en T4 disminuye y lo hace en la misma proporción.
de tal manera que la tensión en el colector de T4 va a estar en 180 grados de fase opuesta a la que tengo en T3. O sea que tengo nuevamente un sistema que me permite obtener dos señales desfasadas en 180 grados. Como le digo, no es la intención de la clase que ustedes aprendan amplificador diferencial, así que seguramente tengan presente esto que vimos acá y cuando vean configuraciones compuestas lo van a entender un poquito mejor. Sin embargo, creo que la base ya la tienen. Bueno, nuevamente acá se puede ver dos señales desfasadas 180 grados que corresponden a los dos voltímetros PR1 y PR2, tomando cada uno en el colector de los transistores T3 y T4. Bueno, de la misma manera, y acá también les va a quedar un circuito bastante complicado de verlo y sobre todo que se puede, por ejemplo, prolijar un poquito más. Yo tengo, como ven acá, queda bastante pesado, pero con un poquito de atención se puede identificar todo. Acá tengo el amplificador clase B de potencia, tal cual como lo tenía en el caso del transformador. Después, si quieren lo repasamos. El amplificador era los dos transistores, la parte de potencia, los dos transistores, el transformador y la carga. Entonces, nuevamente tengo los dos transistores, el transformador, la carga, el voltímetro de salida o el osciloscopio, en el caso de hacerlo en el laboratorio. Y acá tengo nuevamente otra cosita, la polarización de base de los transistores, eso es exactamente igual como hicimos en el desfasador. Los dos capacitores de acoplamiento, en este caso acá C2 y C1, y el amplificador diferencial que me permite entregar las dos salidas desfasadas 180 grados. Y acá vemos el comportamiento del amplificador, como tenemos nuevamente una señal, prácticamente con 3 voltios de pico, o sea, 6 voltios pico a pico, y las dos señales en desfasada 180 grados. Lo que no pudimos hacer hasta acá, en todo lo que estuvimos viendo, es no pudimos en ningún momento reemplazar el transformador de salida. Bueno, hay distintas formas de reemplazar el transformador de salida. Una de ellas la de par complementario y la otra son básicamente derivadas las de par complementario. Por lo tanto, y también ustedes tendrían que verla en configuraciones compuestas, pero nuevamente lo que se hace es buscar una alternativa al transistor complementario y eso lo van a ver en configuraciones compuestas, se comporta como otro transistor nomás. O sea que por ahora nosotros vamos a ver un solo tipo de configuración en par complementario, o sea, sin transformador de salida. Bueno, vamos acá. ¿Era este? Open. Bueno, ahora sí. Yo voy a hacer una pequeña pausa acá. ¿Algún comentario, Jeremías? ¿Algún comentario está ahí? No, está bien. Solo hacer una referencia a algo que habíamos hablado en otras clases, en estas clases de medio de consulta que tenemos. Que por ahí siempre lo que se busca, como bien está haciendo Víctor, medio que la historia desde lo que es la cuestión con transformadores, a ir reemplazando en la medida de lo que se puede todo con dispositivos semiconductores, que eso facilita eventualmente la integración de este tipo de circuitos en una pastilla de silicio eventualmente, ¿no? Porque uno no puede hacer un transformador dentro de un chip, pero sí puede hacer un par complementario, puede hacer un amplificador diferencial, puede hacer un desfasador y obviamente puede hacer una entrada clase B, al ser todos semiconductores, al ser resistencias y medio apretadamente capacitores también se pueden integrar dentro de pastillas de silicio, entonces de alguna manera, como bien decía Víctor, los circuitos por ahí que usan transformador, excepto por ahí en alguna cuestión, una aplicación por ahí de mucha potencia, ya dejan de ser utilizados y se trata de reemplazar todo por, en la medida de lo posible, circuitos que estén compuestos por transistores, por resistencias, incluso esas resistencias pudiendo ser aplicadas con transistores, todo a los fines de poder integrar todo
en amplificadores que ya vienen con todo este sistema que nos está mostrando Víctor, metido dentro de un mismo chip, digamos, ¿no? De un mismo encapsulado. Pero bueno, solamente hacer la referencia también a ese aspecto también de esta lógica de ir reemplazando todo este tipo de componentes que son de difícil integración dentro de un chip a todos componentes que en lo posible en su mayoría sean todos semiconductores. Solamente eso. Ahí más o menos lo vamos a poder ver. Bueno, eso después para mostrarles. Bueno, entonces, saco mi cámara porque queda con mayor ancho de banda. Ahí se está viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Querés? Bueno, perfecto. Acá tenemos ahora un amplificador de lo que nosotros llamamos par complementario. Y lo que se hace es, la diferencia que tiene, o sea, ustedes, yo creo que una de las cosas que a lo mejor le puede llegar a faltar es el hecho de tener en cuenta cómo se comporta un transistor complementario. ¿Qué quiere decir un transistor complementario? Un transistor complementario es un transistor que tiene las mismas características, pero que en lugar de ser NPN es PNP y viceversa. Eso es complementario. Entonces, a veces tenemos transistores que son idénticos, pero que en lugar de ser de tipo NPN es PNP, y por lo tanto trabaja totalmente distinto, o sea, trabaja a la inversa, o sea, y acá me gustaría recurrir justamente al pizarrón porque por ahí no es tan fácil el entendimiento de ese concepto. El transistor de un transistor NPN, necesito que, esto teníamos acá un diodo, necesito que la tensión acá sea positiva para que exista corriente. Ahora, mientras en un transistor de tipo PNP es exactamente igual, necesito que la tensión ahora sea negativa para que acá exista corriente. Esto va a estar puesto al positivo, esto va a estar puesto al negativo. Entonces, este mismo efecto, ¿no? También acá se ve, la flechita de alguna manera me marca cómo estaría el diodo. Este mismo efecto hace que yo pueda utilizar el mismo transistor como desfasador de salida. El problema que yo tenía es que en la entrada yo necesitaba desfasar, y bueno, eso lo podemos hacer con transistores, pero en la salida tengo potencia. Yo ahí no puedo buscar otro artilugio que algo que me permita dar potencia a la carga. Entonces, bueno, usaba el transformador. Pero si tengo la posibilidad de tener dos transistores que tienen una simetría complementaria, o sea, son iguales, pero a su vez se complementan, cuando un transistor conduce, el otro no, por este efecto, porque justamente son de distinto tipo. Cuando el transistor NPN conduce para valores positivos de la tensión de base o de la corriente de base, el transistor PNP lo hace para valores negativos de la corriente de base. Bueno, entonces utilizando esa ventaja, lo que puedo hacer es colocar dos transistores de tal manera de que tengo un transistor NPN y un PNP, y cada uno va a conducir en medio ciclo. De esa manera puedo lograr el amplificador clase B. Bueno, otro problema o sea, ahora cómo los utilizamos, ¿no es cierto? Porque nosotros hasta ahí decimos vamos a utilizar un transistor. El problema básico, el transformador hace una doble función en el amplificador clase B.
La primera función es justamente unir esos dos amplificadores compensando el desfasaje de 180 grados que tiene cada uno. Entonces, 180 grados conduce un transistor y 180 grados conduce el otro. Esa es una de las funciones. Entonces, unir las dos etapas. ¿Cuál es la otra función? La otra función es la de darle la impedancia correcta a la carga. La carga, generalmente un parlante, tiene una impedancia baja. Bueno, el transistor, justamente cuando ustedes vieron las distintas configuraciones, veamos que el seguidor emisivo justamente es una configuración que me permite a mí lograr una baja impedancia de salida y lo que hace es seguir la tensión de entrada, pero dándome una baja impedancia. O sea, lo podríamos utilizar para fuentes, lo podríamos utilizar para amplificadores. Mantiene la tensión, no tiene ganancia de tensión, pero tiene ganancia de corriente. Me da una baja configuración, me da una baja impedancia. Entonces, voy a utilizar justamente esta configuración de seguidor emisivo para el amplificador clase B de simetría complementaria. Y entonces vamos a empezar viendo este transitor nomás, acá está, solamente T3. Resulta que yo tengo, y acá esto no se complica, acá lo único raro que pueden llegar a ver, esta resistencia de capacitor. Fíjense que acá yo tengo un amplificador clase A. Este sí es bien parecido a lo que ustedes estuvieron trabajando, lo único que no puse intencionalmente acá, el capacitor de emisor. Yo tengo, pero lo pueden tener, ¿eh? Esto le da más ganancia, pero deforma un poco, por eso yo no lo puse. Prefiero tener menos ganancia. Yo tengo la polarización de base por divisor resistivo, tengo la resistencia de emisor, tengo la resistencia de colector. Esta por ahora, inclusive la puedo hacer cero, no me va a cambiar nada, después vemos para qué está eso. Y fíjense que yo acá tendría la tensión de salida de mi transistor, de mi amplificador clase A. No tengo nada raro, digamos, ahí tengo la tensión de salida de mi amplificador clase A. Y le pongo un transistor NPN como seguidor emisivo. Ven el colector derecho al positivo, la base al colector del transistor en clase A y el emisor a la carga. Bueno, acá tengo justamente un seguidor emisivo. ¿Qué pasa? El problema es que tengo solamente medio ciclo. Entonces, lo que voy a hacer es poner otro seguidor emisivo. Nuevamente, el colector está derecho ahora al negativo, porque es PNP. Para él el negativo, lo mismo que yo pongo acá el colector a positivo para el NPN. Entonces, pongo el colector derecho al negativo. Y esto es un seguidor emisivo para el PNP. Uno estos dos puntos y tengo dos seguidores emisivos que me permiten la conducción de uno o del otro dependiendo de la fase de entrada. Entonces ya logré una impedancia de salida mucho más baja que la que tenía acá en el clase A. La impedancia de salida en este clase A hubiera sido los 470 ohms aproximadamente, que es la resistencia del colector, mientras que en esta configuración, recuérdense que esta impedancia que terminaba dividida por beta del transistor. Entonces puedo tener una impedancia baja en la salida. Bueno, nuevamente lo que voy a tener acá una salida que va a ser una réplica de la entrada, pero que va a tener una impedancia mucho más baja, o sea que va a poder manejar una carga de mucho mayor potencia, o sea, o de menor resistencia, pero en este caso puse un parlante de 8 ohms. Este punto, como es un seguidor emisivo, va a estar a la tensión del amplificador clase A, o sea que este punto va a estar aproximadamente acá en VCC sobre 2. Si este punto va a estar en VCC sobre 2, y yo pusiera directamente la carga en este punto, lo que tendría es una corriente elevada de continua sobre la carga, que no la quiero, eso me quemaría un parlante, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, se coloca un capacitor que me separa la carga de la salida. En el caso del amplificador con transformador, yo no necesito hacer eso. No necesito hacer eso porque en el caso del amplificador con transformador, yo tengo el transformador que no me deja salir ninguna componente continua. Mientras que en el de... Falta uno más todavía. Ahí está.
¿Quién está? Ahí está. Mientras que en el amplificador de par complementario, yo no tengo la separación del transformador y por lo tanto tengo que separar con un capacitor la continua. Bueno, ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en el laboratorio para medir un amplificador de este tipo? Bueno, en general, creo que está explicado. Me faltaría una cosita más nomás, y ya después pasamos a cómo lo mido. ¿Qué problema tiene esto respecto al caso ideal? Que acá, y lo mismo vivimos acá, el transistor, decimos que tiene una tensión umbral dada justamente por este diodo de base emisor, y si hiciera, digamos, el modelo de entrada, tengo un diodo como si fuera ideal, y una fuentecita de 0,6, 0,7, que se opone, donde esto sería acá el emisor, sería la base, y necesito superar esa tensión, la B sub E, para que el transistor empiece a conducir. Entonces el problema es que mi amplificador me va a producir lo que se llama una distorsión de cruce por cero, porque en intermedio entre que conduzca uno y otro transistor va a haber una tensión que no va a ser superada entre los emisores. Fíjense, acá tenemos un 0,6, 0,7 y nuevamente tenemos otro 0,6, 0,7 en el otro transistor. A ver si esto se ve acá. Ahora vamos a... No. Yo tengo acá el transistor y tengo acá el otro transistor. Esto dijimos que era N, P, N, P, N, P. Acá tenemos una B sub E de 0,7, por ejemplo. Y acá, como este está opuesto, la B sub E ahora está así, de 0,7. En definitiva, tenemos acá 1,4 voltios. ¿Ven cómo se suman las caídas de emisor? Estas caídas van a producir dos efectos. Por un lado va a estar el efecto distorsión, pero por el otro lado acá va a haber una tensión que va a caer, que me va a producir una pérdida de potencia, una potencia de pérdida en los emisores, que también la debo contar, que como van a ver ahora reduce muchísimo el rendimiento de un amplificador clase B. Ustedes habrán visto que un amplificador clase B tiene un rendimiento que está en el orden del 78% teórico. Bueno, nosotros ya vamos a ver enseguida que vamos a estar muy lejos de este rendimiento. Bueno, entonces, si volvemos a nuestro circuito, lo que necesito hacer es que el amplificador conduzca todo el tiempo. Entonces, de alguna manera ya tengo que dejar los transistores conduciendo. Ahí es justamente donde nosotros hacemos lo que se llama el AB, lo que le damos una pequeña corriente, aparte, que ya hace que los transistores ya estén en estado de conducción. Por eso van a encontrar que en lugar de llamarse amplificadores clase B, lo llaman amplificadores AB, porque ya tiene una pequeña corriente, parecido como el clase A, que tiene una corriente permanente por el transistor. Bueno, esto como lo dimos acá, se puso una resistencia que con la misma corriente del colector de T1 me produce una caída de tensión, y con esa caída de tensión polarizo los dos transistores. Y eso la estoy midiendo acá en PR4. Acá yo ya tengo, si yo mido en PR4, en esa caída de tensión, esto tiene que ver por el transistor elegido, además me da 1,67 voltios. 1,4 dijimos si era 0,7, pero estará en 0,08. Y el capacitor es porque este punto tiene que tener la misma tensión que este punto. Entonces el capacitor es un camino para la corriente alterna. Bueno, después lo vamos a hacer cero, vamos a mirar igual esto.
Bueno, hasta ahí es un amplificador que si lo tuviera que diseñar, por eso le decía, no le contaba el diseño de los otros amplificadores porque realmente no tienen, o sea, no tiene mucho sentido que demos el diseño de un amplificador con transformador, pero sí el diseño de un amplificador de este tipo que es muy sencillo. En la primera parte, yo lo que tengo es un amplificador clase A, tal cual como calcularon ustedes. De hecho, como les decía, acá puedo poner el capacitor y todo emisor. Yo lo omití para tener una menor distorsión en el gráfico, nada más. Pero por eso necesito tanta excitación, 0,75 voltios. Si yo pusiera un capacitor, voy a ver que esto lo puedo excitar con una tensión mucho más chiquita. Después lo podemos hacer, no cuesta nada. De paso vemos la influencia del capacitor. Pero tengo una distorsión porque ya la resistencia que me va a presentar en la entrada de este amplificador no va a ser beta por la resistencia R1, sino va a ser beta RE, y ahí aparece la curva entera del transistor del emisor que se nota bastante, sobre todo en este simulador. Bueno, entonces tengo un amplificador clase A, tal cual como calculábamos, con su resistencia de colector, pero voy a hacer un clase A de potencia, o sea, voy a tratar de poner acá la resistencia más chica posible, porque como les decía, esta resistencia de alguna manera va a ser la resistencia de salida de este clase A, que puede ser la que de alguna manera se va a ver amplificada beta veces, o sea, mejor dicho, en realidad disminuida, o sea, lo que amplifico la corriente y lo que tengo es una resistencia de salida en el emisor, que es la resistencia del colector de clase A, pero dividido beta veces, y esa va a ser la impedancia de salida que tenga mi transistor. Obviamente esta impedancia de salida debería ser mucho más chica que la impedancia de la carga. En este caso, yo elegí transistores con un beta de 500, lo cual, fíjense que podría ser un amplificador chiquitito, puede ser hecho con dos transistores tipo BC337 y BC327, y tiene fácilmente un beta de 500, por eso elegí ese beta. Si yo tengo 500, fíjense que yo tendría acá 470 dividido 500 y me va a dar una impedancia de salida del transistor que va a estar en alrededor de un ohm, lo cual hace que la carga tenga casi 10 veces esa resistencia. O sea que estaríamos más o menos bien. Igual, ven que hay una impedancia de salida que es del 10% o más de la impedancia de carga. O sea, si pudiera hacerlo más chico, mejor. Para eso se suele usar, por ejemplo, acá transistores tipo Darlington, que tienen un beta de más de 1000, y de esa manera entonces yo puedo tener una impedancia más chica. Todavía sean transistores en otros amplificadores prácticos, van a ver que acá se utilizan Darlington. Nuevamente son transistores que corresponden a una configuración compuesta. Por eso no se los pongo, porque todavía ese tema ustedes no lo vieron. Pero la idea es exactamente la misma. Bueno, entonces, como ven el diseño, básicamente un amplificador clase A, un seguidor emisivo, y lo único que tengo que tener en cuenta es que debo compensar las caídas de tensión en el emisor. Lo puedo hacer de esta manera, que como esto es muy celoso, vamos a ver, se puede poner un potenciómetro para ajustar la corriente del colector adecuadamente, o se puede poner, algunos ponen dos dioditos, los cuales del todo no es bueno porque nunca son iguales las caídas de los diodos que las caídas de los emisores. Se puede poner una resistencia y un diodito, un potenciómetro y un diodo, y bueno, y buscar el ajuste. Hay varias formas de lograr eso. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros haríamos en el laboratorio la medición de rendimiento, la medición de nuestro amplificador clase B, que es lo que lamentablemente este año no lo pudimos hacer por motivo de la pandemia? Yo lo que tendría que hacer para un amplificador, para medir el rendimiento de cualquier amplificador, es, tengo el amplificador acá, para mí es una caja negra. Este amplificador tiene por un lado la excitación, que va a ser el generador de señales, y por el otro lado tiene la carga, que puede ser el parlante, por ejemplo. Esta es mi carga, o lo que llamamos RL. Y después voy a tener acá la alimentación con una fuente de corriente continua. Nosotros usamos acá 12 voltios. Le vamos a poner de fuente. Bueno,
¿Cómo mido el rendimiento de este amplificador? En el amplificador podemos medir rendimiento, podemos medir ganancia, podemos medir varias cosas. Ganancia, sobre todo, ustedes van a hacer cuando midan el tema de respuesta en frecuencia, cuando midan, seguramente algo de eso ya vieron, pero si yo quisiera medir, digamos, en general distintas cosas del amplificador, podemos entre ellas medir ganancias. ¿Qué haría? Lo que haría primero es colocar acá un osciloscopio y medir la tensión de entrada. También podría colocar acá un osciloscopio y medir la tensión de salida en la carga. ¿Qué otra cosa me gustaría medir? Y me gustaría medir la potencia de entrada. O sea que para medir la potencia de entrada tengo que medir la corriente y tengo que medir la tensión de la fuente. Bueno, en la práctica, el tema es que los osciloscopios, o sea, esto también podría colocar un voltímetro. ¿Sí? El osciloscopio me va a permitir a mí no solamente ver la tensión, sino que puedo ver si la onda está deformando, por ejemplo, porque ya llegó a uno de sus límites de excursión. Puedo ver lo que es el cruce por cero, eso lo vamos a ver ahora. Entonces el osciloscopio me permite a mí ver también qué característica o cuál es la calidad de la salida. Sin embargo, si suponemos que estamos en la región, digamos, lineal, de donde nosotros queremos medir nuestro amplificador, nosotros tenemos una onda senoidal porque nuestra excitación fue senoidal. Y entonces podemos sacar de acá la tensión pico, B NRL, pico, y como es senoidal, nosotros podemos asociar a la B eficaz, y la B eficaz sabemos que va a ser la B de RL pico dividido raíz de 2. Entonces tenemos la B eficaz y podemos de ahí saber cuánto es la potencia, porque nosotros sabemos que la potencia en la carga va a ser igual a B eficaz en la carga, esto al cuadrado sobre RL. O sea que ya podemos saber cuánto vale la potencia en RL. También pudimos ver ya la amplitud, como tenemos la amplitud, ya sea pico o eficaz, y teníamos la amplitud de la entrada, BI, también la podemos tener pico, si quieren podemos trabajar los dos con tensiones pico, los dos con tensiones eficaces, dado que las dos formas son senoidales y estamos suponiendo que esto no está metiendo demasiada distorsión. Entonces también podríamos haber sacado la ganancia de tensión como la B en RL sobre la B pico en RL sobre la B pico en la entrada, siempre con cuidado de trabajar todo, o los dos con el pico, los dos con el eficaz, porque estamos comparando, esto es una comparación la cual no tiene dimensiones, y de acá podemos sacar cuál es la potencia de entrada, o sea, nosotros podemos sacar la potencia de entrada, que es la potencia de corriente continua, la que alimenta todo el amplificador, va a ser directamente la corriente de entrada, la corriente de continuo, por la tensión de nuestra fuente. Entonces acá tenemos la potencia de entrada, que es la potencia que usamos para alimentar nuestro amplificador, y tenemos una potencia sobre la carga. El rendimiento va a ser justamente la relación de la potencia sobre la carga sobre la potencia de entrada en corriente continua. Y esto nos va a dar a nosotros el rendimiento global de nuestro amplificador. A su vez, si nosotros, y eso lo vamos a ver, si nosotros tuviéramos que medir alguna subetapa dentro del amplificador, podemos sacar un rendimiento solamente de esa etapa. Esto es válido para cualquier amplificador de los que vieron, inclusive en clase A con transformador, sin transformador. Para cualquier amplificador, este es el procedimiento que hacemos en el laboratorio y el cual lamentablemente este año por cuestiones de la pandemia no lo podemos hacer presencial porque es una interacción interesante con los instrumentos y con los equipos. Y normalmente el amplificador este que les estoy mostrando
lo armamos, lo armaban los alumnos, y estaría bueno que por ahí lo armen. Y de hecho, una cosa anecdótica, nomás les cuento, pero era bastante interesante, y hacíamos una especie de competencia, por decirlo así, de qué amplificador sonaba más fuerte, así que era un hecho que incentivaba bastante a los alumnos y a los profesores también. La verdad que era un espacio en el cual se podía jugar un poco con la electrónica. Así que no solamente un laboratorio como por ahí lo que están acostumbrados ustedes, laboratorio del solio, laboratorio de física, en el cual tenemos por ahí una cuestión más acotada, sino que acá uno se podía dar el lujo de jugar un poco en el instrumento, más allá de sacar algunos valores, de poder observar los límites de distorsión, de poner un parlante, ver cómo suena, conectarle a un celular. O sea, tenía la ventaja que ustedes puedan jugar un poco un amplificador. Igual lo pueden hacer, lamentablemente, en este caso, en sus casas. Los elementos son muy fáciles de conseguir, así que pueden armar ya sea este circuito destacado o algún otro. Van a encontrar en la red que hay varios de esta configuración, y la verdad que es muy, muy económico. Estos son transistorcitos chiquitos, no hay mayor inconveniente. Bueno, entonces, seguíamos. ¿Qué es lo que yo en principio tendría que medir para poder sacarle el rendimiento a mi amplificador? Primero voy a medir entonces la corriente de entrada del amplificador, o sea, acá está la fuente, mido la corriente de continuo, mido la tensión de salida, acá estaría mi osciloscopio. La tensión de continuo no la estoy midiendo porque yo la sé, está fijada a partir de los 12 voltios, pero normalmente en la práctica esto no es constante, acá porque tengo una fuente ideal. Y después, como vemos acá, yo mido otras cosas. ¿Qué otras cosas mido? La corriente de la etapa de salida solita, o sea, no la global del amplificador, sino la corriente de la etapa de salida sola. ¿Qué otra cosa mido? La tensión del punto medio de los transistores. Esta en un amplificador real que ustedes construyen, sobre todo un amplificador de cierta potencia, yo voy a necesitar estas dos mediciones para el ajuste inicial del amplificador. El amplificador necesita ajustarse. Generalmente van a encontrar preset en los amplificadores grandes ya, hoy está casi todo integrado, pero en los amplificadores más viejos, digamos, lo que eran más discretos, aunque todavía se siguen haciendo algunos, voy a encontrar distintos potenciómetros. Y entre ellos justamente los potenciómetros de polarización, que me permiten a mí fijar este punto de tal manera de que tenga la tensión acá en el medio de los transistores, que debería ser lo más cercana a B sobre 2. Y después tengo lo que es un potenciómetro acá que me va a permitir justamente evitar el cruce por cero. Y para eso necesito ver estos dos voltímetros y amperímetros respectivamente. Este voltímetro, PR3, me va a dar justamente el punto medio. Eso yo quiero para tener una excursión simétrica, quiero que esté cercano a la tensión de fuente sobre 2. En este caso, ya podemos ver en la simulación, me dio a mí PR3 592. Estamos ahí, digamos. Puse todos valores normalizados, por eso podría ajustarlo mejor todavía con un potenciómetro, pero estaría en el orden de lo esperado. Y la corriente, acá tengo la corriente de PR1, la corriente, lo que se llama la de continuo, porque podemos ver que tengo una eficaz también. La de continuo me da unos 10 miliamperes. Si ahí lo haríamos funcionar al amplificador, ahora después lo vamos a simular en otras condiciones, pero vamos a ver cómo está así. Y otra cosita más, el CUX, esto a lo mejor con otro software, como el caso del Proteus, no necesitan hacerlo. El CUX tiene su ventaja y su desventaja, yo lo veo en realidad como una ventaja. Tengo cada voltímetro, me da en realidad en tiempo real, y yo necesito, si quiero sacar las corrientes medias o las eficaces, necesito aplicar las ecuaciones y sacar el valor RMS. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, acá, es medir las medias. Las medias, como van a ser continuas, pero esto sube y baja, no tengo una tensión, una corriente media. Entonces, lo que hay son las medias mediante ecuaciones. Entonces, apliqué acá, por ejemplo, la IM de la entrada, lo que creo que es el PR
1, ven que dice IM, lo que es la total, que está por acá, el total es la RMS de la corriente del I5. Para sacar la potencia de la carga, puedo sacar la RMS de PR3. Entonces tengo acá, para la carga, tengo PR3 para la tensión BL, acá estaría, a ver, no, PR2, perdón, pues ya está discriminado, separado de la continua, PR2. Bueno, entonces de la simulación, esto ya está simulado, pero lo vamos a simular de nuevo. Puedo ver que tengo una senoide de salida, como les decía, siempre traté más o menos que la amplitud me quede entre más o menos 3 voltios, o sea, 6 voltios pico a pico. Y no tengo nada raro, tengo la misma salida que veían los otros amplificadores clase B. Y acá está la parte interesante, ¿qué pasa con la corriente? Esta es la corriente de continuo, la que me da el voltímetro antes de polarizar, porque tengo dos tipos de simulaciones, una simulación de C para las polarizaciones y una simulación transitoria que me permite ver la evolución del tiempo. Entonces la continua me da la polarización. Acá tengo la IM, me da la corriente media de la etapa de salida. Después tengo la tensión BL. La tensión BL me da la tensión sobre la carga y me da la tensión eficaz sobre la carga. Tengo R, es el rendimiento de la etapa de salida únicamente. P es la potencia de la etapa de salida únicamente. PR3 me da entonces el punto de polarización de la salida. PR4, lo que me va a estar dando a mí, PR4 es la diferencia entre los emisores, o entre las bases en realidad, la diferencia entre las dos bases. Y después tengo P, que es la potencia en los emisores, el rendimiento global, ya teniendo en cuenta ahora la potencia de entrada total, y PF es justamente la potencia de la fuente. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir analizando los distintos valores que nos dice. La potencia de la fuente fue 2,3 vatios, mientras que la potencia en la carga fue de un poquito más de medio vatio pesado. Bueno, lo que le decía es que ahora vamos a analizar estos parámetros. Acá, si nosotros tuviéramos nuevamente que evaluar el rendimiento, tendríamos que la potencia de la fuente que está dado por la corriente total del amplificador multiplicada la tensión de fuente, y eso me da una potencia de 2,3 vatios. Esa es la potencia con la que estoy alimentando todo el amplificador. Y la potencia de salida, que va a ser justamente la potencia de la carga, que está acá, perdón, es BL, donde BL es la tensión sobre la carga eficaz, al cuadrado sobre la resistencia de carga, que es 8 ohms, y me da un poquito más de medio vatio. Entonces yo puedo ver que tengo una potencia de entrada de 2 vatios y pico, 2,3 vatios, y tengo una potencia de salida ligeramente mayor a medio vatio. Eso hace que yo tenga un rendimiento que está en el orden de la cuarta parte. O sea, tengo un rendimiento menor al 25%, mientras que nosotros decíamos que para un amplificador teórico debería tener un rendimiento mayor, o sea, del orden del 70%. Obviamente que esto no es logrado por lo que les decía, tenemos pérdida de potencia en los emisores, por ejemplo. Y que acá por eso quería ir al pizarrón para mostrarles lo siguiente. Si yo tengo mi disposición de cada transistor, y acá recordamos un poquito que si está un sólido, en realidad cada transistor tiene una estructura de este tipo. Entonces tengo, por ejemplo, acá N, P, N, P, N, P, y la diferencia de tensión de base a base es justamente, está interpuesta en todo el camino del transistor. ¿Está bien? Por lo tanto, esa potencia, esa caída de tensión acá me origina una pérdida de potencia. Esa pérdida de potencia la puedo evaluar, o sea, la diferencia de tensión de emisores, o sea, entre bases, perdón, está dada por PR4. Lo estaría acá, PR4.
y es de 1,6 voltios. Entonces la potencia de emisores va a ser PE, lo que es potencia de emisores, me va a dar la IM, que es la corriente en la etapa de salida, por PR4. Y eso me da una potencia de 300 milivatios. Como ven, tengo una potencia muy significativa comparada a la potencia de la carga. Esta sería una pérdida importante en el amplificador. Bueno, esto puede mejorarse, por ejemplo, subiendo la tensión. Ahora estamos trabajando en tensión baja, entonces eso es más notorio. Y ahí puede aumentarse un poco el rendimiento. Bueno, ahora nosotros yo le había dicho que íbamos a ver el tema de la distorsión de cruce por cero. ¿Por qué es importante para esta resistencia? Si yo hubiera hecho cero esta resistencia, también tengo un amplificador clase B. En realidad ahora tengo un amplificador AB. Ahora tengo un clase B. Al poner cero esta resistencia, puedo eliminar esta resistencia, puedo eliminar este capacitor. Tengo solamente un seguidor emisivo con dos transistores, pero tengo un seguidor emisivo, después el amplificador clase A. ¿Qué va a pasar? Cuando simulo, el tema es que aparece esto que está acá. Y esto se denomina distorsión de cruce por cero. El amplificador conduce un poquito menos de 180 grados y cuando me acerco a la tensión umbral de base emisor, el transistor es incapaz de conducir y por lo tanto tengo una región o una zona de mi gráfica en donde no tengo capacidad de que ese transistor aporte corriente. En esa brecha que está cercano a más o menos 0,7, aparece esto, se llama acá distorsión de cruce por cero, justamente acá donde paso de un transistor al otro y aparece esta distorsión de cruce por cero. Eso hace que, obviamente la tensión ya no es exactamente una senoide, no estoy representando la entrada y por eso que quiero evitarla. Para evitar eso, lo que hago es colocar un valor distinto de cero, que puedo ir aumentándolo, o de alguna manera, vamos a poner por ejemplo 100 ohm, voy a ver que a medida que voy aumentando esta resistencia, lo que va a hacer es va a ir aumentando esta tensión y por lo tanto va a empezar cada vez más cerca el umbral de conducción del transistor T3 y T2. Cuando yo lo simulo, voy a ver que ese cruce por cero despacito se va achicando. Ven, acá ya está más chico. Y obviamente cuando ponía 150, ya no se veía más esa distorsión. Pero el problema, ya vuelvo al valor de 150, es ahí yo tenía un rendimiento general de 234, o sea, 23%, 23,4%. Si yo aumento un poco más esta resistencia, al aumentar la tensión entre los emisores, acá aparece una corriente que crece en forma exponencial con esta tensión porque esto es un diodo y esto es beta veces la corriente que pasa por ese diodo. Entonces, después para pequeños valores, fíjense el rendimiento, 234. Y pueden mirar también la corriente IM, o también la corriente está la de continuo, interesante ver la del PR1, que era 10 mA. Le voy a poner acá 160. 150 ya está optimizado, por eso que está muy bien. Bueno, la forma de onda no cambió, pero fíjense cómo me fui de 150 a 160, de 10 mA a unos 60 mA. Esa es la polaridad en continuo. Y el rendimiento global se fue bajó un poquito, no mucho, pero bajó un poquito. Ahora vamos a ir subiendo. Vamos a ir a 180, por ejemplo. En 180, fíjense la corriente a cuánto se fue. 400 miliamperes. De 150 a 180 no me fui. 400 miliamperes. La potencia de emisora está en un vatio. El rendimiento se fue a menor a 10%. Y la potencia de entrada al amplificador es casi de 6 vatios. ¿Dónde se disipan estos 6 vatios? En estos transistores. O sea, mis transistores van a estar hirviendo. Van a estar al borde de quemarse si es que no se queman. Sí, se quemaría porque cada transistor aguanta lo sumo 1 vatio. Así que ya hubiera quemado mis transistores.
Entonces, es crucial la corriente de polarización. Yo tengo que buscar un valor que me minimice, me evite el problema del cruce por cero, pero que minimice la corriente de reposo de los transistores. Ahí nuevamente recupero la corriente de reposo de los transistores. Y este 2,31 vatios lo tengo en todo el amplificador. ¿Verdad? O sea, cada uno de estos transistores, si yo ocupo, por ejemplo, el BC337, está en un vatio, o sea, está justito, pero generalmente alcanza la potencia que cada transistor disipa más o menos un vatio. Aparte el transistor no es lineal, digamos, la disipación de colector. Hay que hacer el calculito en función al tiempo de conducción, porque justamente al trabajar en clase B, él trabaja un tiempo y después trabaja el otro transistor y no hay una corriente constante en el transistor. Pero bueno, vieron cómo justamente la polarización esta hace que si bien puedo evitar el cruce por cero, tengo que tener cuidado porque se llama con la corriente de reposo. Por eso es que les decía que acá a veces se pone un potenciómetro o una resistencia acompañada de un potenciómetro multivuelta porque el ajuste es muy fino. Y ese ajuste se hace con el potenciómetro arrancando una menor tensión y poniendo acá un amperímetro para donde empieza a conducir la etapa de salida, ahí se lo deja. Y no más. Esa es la forma de ajustar el clase B. Bueno, si quisiéramos tener ganancia, en este caso sería simplemente la relación de la tensión de entrada y la tensión de salida. Obviamente que si esto está como pico, acá esto va a estar seguramente como pico, tensión de pico, entonces tendría que tomar la tensión de pico de salida. Por ejemplo, acá me daría esto una ganancia de 3 voltios dividido 0,75. Si la quisiera calcular, me da 3 voltios de pico dividido 0,75. Esto ustedes lo harían en el laboratorio, por ejemplo, para sacar la ganancia, y tengo una ganancia 4. Esta ganancia 4 la tengo justamente porque la relación entre la resistencia emisor y la resistencia de colector es aproximadamente 4. Eso no sé si se acuerdan de que cuando no le pongo el capacitor emisor pasan esas cosas. Bueno, lo que podemos hacer ahora es justamente mostrarle qué pasa con el capacitor de emisor para complementar la clase. Ese capacitor ya lo tengo acá, fíjense, este capacitor no está usado para nada. Lo puse justamente para tenerlo a mano y mostrárselo. Cuando yo colocaba el capacitor emisor, la ganancia del amplificador se me va a ir muchísimo más porque ya no va a ser la relación de estas resistencias, sino la ganancia va a ser la relación de la resistencia del colector con la resistencia interna del transistor, que es bastante chiquita. Entonces, yo este valor de fuente lo voy a tener que achicar porque si no va a saturar esa ganancia. Yo creo que, no sé si ustedes la calcularon ya, Jeremías, ¿calcularon ganancia con y sin capacitor de emisor ya o no? ¿Jere? Sí, Víctor, o sea, eso se hizo en la guía 5, en la parte de los modelos incrementales, digamos, se hizo cálculo con capacitor y sin capacitor. Ah, bueno, perfecto. Entonces le viene bien como parte del laboratorio. Sí, en el Bueno, laboratorio del año pasado lo que hacíamos era jugar, digamos, con el osciloscopio, conectando y desconectando el capacitor, y ahí se veía cómo se saturaba la salida con el capacitor y sin el capacitor, cómo bajaba, digamos, siempre manteniendo la escala fija. exactamente. Bueno, eso mismo es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros medimos la ganancia y vimos que tenemos una ganancia de 4 sin el capacitor. Al colocarle el capacitor de emisor, esa ganancia va a subir, también va a subir la distorsión porque acá la resistencia que está dominando el circuito es la resistencia R1 y R1 es resistiva. Al ponerle el capacitor, esta resistencia se elimina para la alterna y aparece la resistencia de base emisor, que es un diodo. Entonces, al ser una juntura, no es lineal. Cuando lo simulo, veo que la onda es ligeramente más ancha acá que acá, y es justamente debido a la distorsión. Pero tengo nuevamente una salida que es prácticamente la que nosotros teníamos. Vamos a tratar de darle la misma amplitud, a ver.
Vamos a ponerle 0.25. A ver cuánto se va a aplicar. Estoy tratando de recuperar los 3. Ahí ya se va deformando cada vez un poquitito más. Vamos a ver acá con 0.3. Aplicar. Acá ya se ve cómo se va deformando un poquito más. Tengo un comportamiento asimétrico. ¿Por qué este comportamiento asimétrico? Bueno, resulta de que cuando trabajo con el transistor solo, vamos a borrar esto porque no lo voy a utilizar. Cuando trabajo con el transistor solito, al ponerle el capacitor de emisor es como yo pongo esto a masa. Y entonces acá la resistencia que yo tengo en alterna, en realidad no es otra cosa que si yo tenía mi diodo, es la pendiente del punto donde trabaja el transistor. Pero eso, para pequeña señal, es aproximadamente lineal, pero para gran señal, ustedes ven que esto tiene distintas pendientes. Entonces, si yo excursiono acá, voy a encontrar distintas resistencias. Por lo tanto, no se va a comportar igual para tensiones positivas que para tensiones negativas. O sea, en realidad siempre está polarizado positivo el transistor, pero, o sea, estoy excursionando en la curva en distintos puntos. Acá tengo una resistencia y acá tengo otra. Y eso es lo que se ve en la gráfica que estamos mirando, que es la salida del amplificador. Eso pasa justamente a medida que aumenta la señal para señales relativamente bajas. Eso cada vez va a ser menos notorio porque me acerco a lo que es un amplificador de pequeña señal. Ahí tengo casi 1 voltio. Voy a tratar de darle 1 voltio para que me quede fácil de hacer la medida. Aplicar. Ahí ya me pasé. A ver. 2. Ahí, aplicar. Estoy tratando de que me queden una señal fácil de medir nomás. Vamos a darle 1 con 1. Ahí está, aplicar. Bueno, vamos a suponer que tenemos una tensión ahí de 1 voltio pico, o sea, 2 voltios pico a pico. Y tengo una tensión de 0,01, 0,011. Entonces, nuevamente, si calculo la ganancia, voy a ver de que tengo una salida de 1 voltio pico a pico dividido una entrada de 0,011 voltios. O sea, que tengo una ganancia de 90. Nos fuimos de tener una ganancia de 4 sin el capacitor a tener una ganancia de 90 veces con el capacitor. Bueno, eso es lo que nosotros haríamos normalmente en el práctico. Y bueno, y acá nuevamente vemos que un amplificador con mucha ganancia, y para eso poner el capacitor de emisor, tiene la ventaja justamente de la elevada ganancia, pero tiene una alta distorsión. Entonces a veces uno sacrifica ganancia para disminuir esa distorsión y en todo caso pone otros pasos de preamplificación y de esa manera tiene un amplificador de mejores características. Pero bueno, eso te hace la calidad de un amplificador. Por eso los amplificadores comerciales que ustedes van a ver, los circuitos tienen muchas etapas, pero eso es justamente para lograr la mejor linealidad posible. No solamente queremos potencia, sino también linealidad. Hoy eso está salvado con los circuitos integrados que permiten dentro de la misma pastilla colocar un gran número de componentes y un gran número de etapas. Bueno, acá les voy a mostrar, ya que tengo a mano, una hoja de cálculo, perdón, una hoja de datos del 741, un amplificador muy utilizado, muy simple, uno de los primeros amplificadores operacionales, en donde les voy a mostrar las distintas partes y qué hacen cada una de ellas. Acá, como ven, tengo muchas otras cosas, así que no se asusten con el circuito, pero lo importante es que ustedes puedan identificar los transistores que constituyen el par complementario. Ven acá, ven los dos transistores.
el Q14 y el Q20 son los que constituyen la salida del par complementario. Después tenemos la etapa de polarización para evitar justamente el tema del cruce por cero. Esa etapa de polarización está dada por un transistor y está dada por dos resistencias que me realimentan este transistor. Entonces este sistema lo que hace es polarizar de manera automática en el mejor punto posible. Esto, la incorporación de un nuevo transistor acá hace que si la tensión aumenta mucho, la caída en esta resistencia aumenta mucho, el transistor fuerza nuevamente para que la diferencia de tensión entre las bases no sea tan alta. Entonces tiene una realimentación que está dada en realidad acá por el Q15 y el Q21. Después, en lugar de tener resistencias, o sea, eso lo van a ver en proyecto, a veces se utilizan justamente los mismos transistores como parte de cargas activas. Acá el amplificador clase A está bastante más escondido, cuesta verlo. Se ve acá que está dado por Q17, pero tengo una serie de realimentaciones. Esto está casi, como ven, van a ver que esto se llama esto es una fuente de corriente. Ustedes lo van a ver, este tipo de configuración, ya lo van a ver en configuraciones compuestas. Esto es un espejo de corriente, está dado por Q22 y Q24. Esto lo van a ver en configuraciones compuestas. Acá tengo el amplificador diferencial, pero esto es ya por otra cosa, es por la entrada. Entonces, bueno, no es la idea que ustedes se asusten, sino que ya de a poquito, ya con configuraciones compuestas, prácticamente van a entender parte de este esquema. Y después, cuando vean proyectos, van a ver que en realidad esto no tiene mayores secretos. Lo que pasa es que, por una cuestión de que cuando hago un integrado no me cuesta agregar cosas, voy a tratar de hacerlo, de poner todo lo que me ayude a que tenga mejores características, que no tenga nada que ajustar de afuera y demás. Entonces, por eso es que parece complejo el circuito. Pero a mí lo que me interesa es ver que este amplificador, como lo estamos viendo, es la base de cualquier amplificador operacional o cualquier amplificador de potencia. Casi siempre van a ver en lo que es amplificadores lineales, porque por supuesto ahora están los amplificadores del tipo digital, los amplificadores clase D, en el cual ya se basan en otro principio, pero dentro de los amplificadores lineales van a ver que una de las configuraciones más utilizadas, la configuración justamente par complementario, en donde nuestra salida está dada justamente por Q14 y Q20, y son las que nosotros estaríamos viendo acá por T2 y T3. O sea, esta configuración básica es la que se replica en los amplificadores operacionales y en los amplificadores de audio también, por ejemplo. Yo no sé, pues está medio lenta ahora mi red por lo que estoy viendo. ¿Se escucha todavía, no es cierto, Jerez? ¿Jeremía? Se escucha, sí, Víctor, se escucha. Bien, bien. Bueno, le quería mostrar nomás a ver si no se identifica mucho lo que es el circuito de un LM386, por ejemplo. Bueno, ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Jeremía? Se ve, Víctor, se ve bien, sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos un amplificador de audio. Este sí es un amplificador de audio. Y como ven es mucho más simple. Acá tengo, en lugar del par complementario, como ustedes lo vieron, tengo nuevamente una configuración compuesta que me permite tener otro transistor acá, NPN, pero que el cambio de fase me lo está haciendo el transistor PNP. Pero todo esto que está acá se comporta como un solo transistor PNP. Eso ustedes también lo van a ver en configuraciones compuestas. O sea, ¿qué diferencia tiene con lo que nosotros estuvimos viendo? Que esto que está acá se comporta como un transistor PNP, todos juntos. Así que no se asusten, esto entero, este transistor y este transistor, en conjunto se comportan como un transistor PNP. Entonces estarían, estos dos serían este transistor y esto es como un transistor. Acá tengo lo que yo le decía, dos dioditos puestos en la base
para compensar los emisores. La diferencia es que acá no hay problema porque en un integrado estos deditos se pueden hacer con las características perfectamente dadas para que coincidan con las características de los emisores, entonces no tengo problema, me van a salir perfecto. Esa es la ventaja que tengo en un circuito integrado. Otra cosa, el clase A acá está armado por este transistor y acá en lugar de poner una resistencia puedo poner una fuente de corriente porque ya van a ver ustedes en proyecto, es más fácil para la integración utilizar fuentes de corriente elaboradas con los mismos transistores que utilizar resistencias. Bueno, después tengo una etapa de amplificación en la cual tengo después una realimentación que esto me permite autopolarizar el sistema y esto básicamente un amplificador no tiene mayores inconvenientes o no debería tener mayor inconveniente para ustedes. Tengo un amplificador, esto es nuevamente un espejo de corriente y después tengo mi clase A, pero si ustedes la parte me interesa que vayan de acá para allá. O sea, en definitiva, lo que quería que les quede es que la utilidad de este amplificador es justamente la que a partir de los transistores, porque con la válvula no se podía hacer, no existe una válvula complementaria, pero a partir de los transistores se pudo hacer esta disposición y es la que permitió lograr amplificadores de tipo integrado, lograr amplificadores compactos sin transformadores. También, si de alguna manera ustedes observan esta etapa de salida de tipo complementaria, es la que se ocupa como salida en los circuitos lógicos, nada más que acá lo reemplazo por transistores complementarios, pero de tipo MOS o de tipo MOSFET. Eso es justamente la configuración CMOS, que es complementaria y MOS. O sea que esta configuración es de extrema utilidad en la electrónica. Por ahí ustedes ya en forma discreta, a lo mejor lo van a hacer poca, pero cuando después miren un manual o estudien una determinada configuración, vean que, por ejemplo, en los manuales, y esto sí le va a ser útil, cuando ustedes trabajen con circuitos integrados, van a ver que le va a decir dos tipos de salidas son las más comunes. Le va a decir o par complementario, que como dijimos esta que estaba acá, o le va a decir de colector abierto, que es la otra salida en el cual ustedes tienen que colocar una resistencia afuera. ¿Qué integrado, por ejemplo, tiene salida de colector abierto? Si bien no es este tema, sino es para que ustedes sepan nomás diferenciar cuando vayan a ver uno u otro integrado. Un integrado que también es un amplificador, en este caso un comparador, pero que sí es de colector abierto, es el LM311, por ejemplo. Muy pesado. ¿Se ve? Todavía no, pero ya está cargando. Sí, se ve. Ahí está. ¿Vos ves, Víctor? Todavía no, Jerez. Ahí está, ahí veo. Bueno, fíjate si buscas la parte donde está el circuito interno. Ahí está. Bueno, ahí es lo que yo le decía, se puede ver que el transistor está solamente la mitad del seguidor, si se puede decir, digamos. Y la otra mitad ustedes tienen que poner una resistencia, o sea, no tengo completo la salida. Es una salida de tipo colector abierto, digamos, en el cual no está completa la etapa de salida, como en el caso de los otros amplificadores que les mostré. Era solamente para que vean las dos posibilidades que tienen una salida de un circuito integrado. O sea, cuando este circuito del comparador es muy parecido, por ejemplo, un 311 es muy parecido a un 741, o sea, de hecho tiene hasta casi la misma disposición de patas, pero no tiene lo que no tiene el par complementario, entonces tengo que ponerle afuera la resistencia. Bueno, yo creo que está cumplida la clase en sí, me parecería que
ya poder arrancar la parte de consulta, Jeremías. Para mí era lo que le quería mostrar, se extendió un poco, vimos casi 1 hora y media, así que al menos tengo una pregunta específica de la clase laboratorio. Algunas de las preguntas de clase B pueden entrar en el parcial, de esa manera se va a dar, pero bueno, mayormente era que aprovechen lo que no pudimos hacer en laboratorio, por lo menos lo tengan de esta manera, que me parece que es un aporte interesante, nada más.